Sí, y ya por fin vamos a comenzar. Buenas a todos otra vez. Veo que están conectándose desde México, desde España, desde Argentina y desde varios países de Latinoamérica. Hola a todos, sobre todo por tomarse el trabajo de separar este espacio para compartir un poco sobre yoga. Esta conferencia, que igual tiene el nombre muy grande y se quede solamente en una charla, se trata del yoga Iyengar como herramienta para potenciar la vida. Hay que comenzar diciendo que el yoga Iyengar es un método de enseñanza del yoga y de práctica. Hay muchísimos métodos. Así que para no irnos por las ramas y comenzar a hacer grandes tratados y diferenciar muchas categorías, formas, escuelas de práctica de yoga, lo que haremos será guiarles muy básicamente desde el origen prevédico del yoga y la formalización de la escuela del yoga en el libro Yoga Sutra, escrito por Patanjali, hasta los tratados de Hatha Yoga que se escribieron posteriormente y las escuelas actuales de yoga más practicadas en Occidente, tal como las conocemos, y entre ellas pues nuestro método, el método Iyengar, en qué se basa específicamente y por qué es una herramienta tan certera a la hora de potenciar nuestra vida, precisamente como se nombra en el título de la conferencia. Pues bien, para eso pues, estaremos unos 40 minutos en total y al final pues haremos una pequeña sesión de preguntas y respuestas en las que les pediré de vez en cuando que se detengan si son muchos al preguntar para poder responder y que a todos nos sirvan las preguntas. Bien, si están de acuerdo con esto y les parece, podemos comenzar. Muy bien, el yoga Iyengar, tal como se practica hoy día en Occidente, es un yoga que, como ven, comienza con la práctica de ejercicios que emplean el cuerpo físico como primera herramienta. ¿Mm? Estos ejercicios se llaman asanas. Las asanas, como las conocemos hoy día, pues han pasado una evolución muy grande y en la práctica del asana, pues se esconden principios y conceptos muy profundos que la mayoría de los practicantes iniciales ni siquiera son capaces de aquilatar. Entonces es muy difícil para un profesor, incluso muy experimentado, poder transmitir en profundidad lo que significa el yoga. Así que en esta charla de hoy lo único que quiero es por lo menos que entiendan que por mucho que uno quiera acercarse al yoga, en poco tiempo lo único que consigue es experimentar un cierto beneficio. La práctica del yoga se remonta a más de 6.000 años de antigüedad con respecto al día de hoy. La civilización antigua de Mohenjo-Daro y Harappa en la India, casi 4.000 años antes de Cristo, ya tenían ciertos vestigios que demuestran que se practicaban ejercicios semejantes a las asanas actuales, que pueden haber sido pues ritos tántricos o sencillamente movimientos semejantes a las posiciones actuales, con el mismo concepto filosófico que se tiene a día de hoy. Este periodo prevédico pues se puede palpar a día de hoy por sellos de piedra que tienen imágenes de practicantes de yoga en algunas posiciones como Bhujangasana o como Trikonasana. A partir de la escritura de los Vedas, específicamente del primero de esos cuatro libros sagrados que se escribieron en la India, el Rig Veda, cuya traducción es el libro de los himnos, tiene un himno dedicado al yogi, que lo describe como un ser cargado de muni, que significa silencio, sabiduría, y srada, que significa virtud, que siguiendo una disciplina de meditación o de autoobservación es capaz de superar la realidad de los dioses de ese panteón del que se habla en el Rig Veda y al que se llevan los himnos, ¿no? A partir de ese sutra, de ese himno que aparece en el Rig Veda, hay un movimiento cultural bastante amplio que es el conocido periodo ascético o movimiento ascético del yoga. Los ascetas o los anacoretas que fueron al aislamiento en el monte, en las montañas, para descubrir precisamente esa vía de desarrollar muni, srada, para llegar a comprender la realidad divina. Ahí comienza un estudio profundo del yoga, aunque todavía muy primitivo. Comenzaron a perfilarse
métodos en los que de autocultivo personal que poco a poco fueron decantándose o fueron destilándose en obras llamadas Aranyakas o libros del bosque, que posteriormente se convirtieron en los conocidísimos Upanishads. Los Upanishads, que también se les llama en la India la última destilación del conocimiento védico, ya son auténticos receptáculos de métodos un poco más sofisticados y evolucionados de meditación o de práctica de yoga en general. Hay 11 grandes Upanishads y muchísimos Upanishads menores que reflejan la sabiduría de líneas maestro-discípulo cuya tradición o traducción oral del conocimiento fueron recogidos en sus Upanishads. Este periodo se alargó desde aquel tiempo prevédico hasta el año 200 aproximadamente antes de Cristo, que es cuando Patanjali, esa mente preclara, logra escribir el conocidísimo libro de los Yoga Sutras. Los Yoga Sutras resumen, de cierta manera, los principios o conceptos principales que conforman la escuela filosófica del yoga. O sea, formaliza el yoga como una escuela filosófica. Y a partir de allí, todas las escuelas que se van creando de yoga pues tienen un concepto base. Patanjali resume el yoga o lo describe de una forma magistral, lo va dividiendo. El primer concepto que da sobre yoga es que el yoga es el cese de fluctuaciones de la conciencia. Así lo define en el primero de los 4 capítulos del libro. Es un concepto muy difícil de palpar porque la mente fluctúa y no somos conscientes de ello, porque estamos tan identificados con la fluctuación que no sabríamos darnos cuenta que está fluctuando. Muchas veces los movimientos de la mente suceden, nos afectan y no nos damos cuenta hasta que vemos la huella de la afección en sí. Por eso, el cese de fluctuaciones de la conciencia como concepto inicial no satisface al practicante medio de yoga. Hay que ahondar en un trabajo profundo, hay que pulir la conciencia para ser capaz de llegar a aquilatar de lo que estamos hablando. Por eso, a raíz de la escritura de Yoga Sutra de Patanjali, muchos maestros de yoga pues interpretaron o intentaron traducir a través de métodos un camino que llevara al practicante a entender la profundidad de lo que significa el cese de fluctuaciones de la conciencia. El mismo Patanjali, en ese primer capítulo, permite que el practicante, si comprende, con letras mayúsculas, si comprende lo que significa ese concepto, pues su mente está preparada para introducirse en un estado de absorción sobre sí misma que Patanjali denomina Samadhi, y hace un pequeño estudio de los diferentes estados de absorción que hay en la mente y deja claro lo que va sucediendo, cómo evoluciona la mente mientras se absorbe sobre sí misma y se concentra en este principio de hacer disminuir y cesar las fluctuaciones conscientes. Este primer capítulo se supone que es un yoga de alta categoría, por decirlo de alguna manera. Es el yoga tal como fue descrito para lo que fue descrito. Pero él deja en el segundo capítulo la oportunidad, la posibilidad de llegar a esa altura conceptual y a esa altura, a esa madurez de conciencia, deja la oportunidad de la práctica, la llamada sadhana, que es una preparatoria de la conciencia para poder asimilar eso que en el primer capítulo él llama samadhi y él llama el cese de fluctuaciones de la conciencia, porque es yoga, alcanzar yoga como tal. Ese capítulo, que digamos que es el que más nos interesa a la media de los practicantes, pues describe cómo el yogi debe usar todas las herramientas a su disposición para hacer que la conciencia adquiera esa categoría, comenzando por su comportamiento, en la observación de sus acciones diarias, pasando por su cuerpo físico, su higiene, su práctica, su extensión, el dominio de la postura, pasando por la respiración y más que la respiración, la energía, cómo debe trabajarse sobre ella y, por supuesto, llegando ya a la mente y a las características que la mente tiene, los obstáculos que la mente nos opone y cómo debe irse transformando la mente a través de todos estos ejercicios de este tipo o estas categorías de práctica para llegar a entender entonces lo que en el primer capítulo había. Bien,
El tercer capítulo y el cuarto capítulo para esta conferencia no son tan importantes. Nos quedaremos con el 1 y con el 2, que son los que dan acceso, por lo menos, a la práctica de un yoga profundo y el concepto de yoga como tal. Les repito, el periodo prevédico y ascético del yoga, desde el año prácticamente 4000 a.C., hasta los Yoga Sutras de Patanjali, que fueron escritos aproximadamente, según los que lo datan, en el 200 a.C. ¿De acuerdo? A partir de allí, pues, el yoga se fue practicando bajo ese concepto hasta llegar al siglo XI, y del siglo XI al siglo XIII, donde aparecen los principales tratados de Hatha Yoga, y de ellos, de los 5 tratados principales de Hatha Yoga, que se mencionan como los 5 grandes tratados, el más prominente, el primero que se cita siempre, es el Hatha Yoga Pradipika, escrito por Swarmarama. Swarmarama describe el yoga o lo define de una manera muy interesante, porque no se separa de Patanjali en su concepto, y sin embargo hace que el concepto sea más cercano a la práctica, a la sadhana, más que al samadhi. Dice Swarmarama que el yoga es el cese de fluctuaciones de la energía en vez de la conciencia. Y como la energía, para comenzar a percibirla en nuestro cuerpo, se usa la respiración o el pranayama, como muchos de ustedes lo sabrán ya, pues está muchísimo más cerca para un practicante que el cese de fluctuaciones conscientes. De ahí que tomaran tanta auge las escuelas de asanas y pranayama, precisamente en esa época, ¿no? Como verán, la práctica de asana o el cultivo del cuerpo para concebir funciones vitales cuya energía se mueva de una manera más coherente con el concepto de yoga, es algo que a nosotros nos queda muy cerca. Por eso, en el siglo XI, del siglo XI al siglo XIII, hubo un auge de las escuelas tántricas antiguas, pero con este nuevo concepto de Swarmarama se redefine la práctica del yoga y aparecen muchas escuelas que posteriormente llegan a Occidente, como la escuela de Shivananda, de Rishikesh, o las escuelas de los discípulos de Krishnamacharya, como Iyengar, Patabi Joy con el Ashtanga Vinyasa Yoga y el Vini Yoga de Sikachar, entre otros, ¿de acuerdo? Pero lo más importante aquí, fíjense, en 13 siglos, es esta redefinición que acerca el yoga a los practicantes, en el que en vez de ser el cese de fluctuaciones conscientes, es el cese de fluctuaciones de la energía, poniendo el pranayama como ejercicio fundamental para que la energía deje de fluctuar, porque la mente, al funcionar con la energía, no puede fluctuar si la energía no está fluctuando. Esta es la sabiduría que está intrínseca en este concepto. Muchas veces Guruji y Iyengar describe a la conciencia y a la energía como gemelos que van a todos lados juntos, dice él. Entonces, si no podemos ver a uno, por lo menos vemos al otro. Y así podemos acceder a aquel al que no vemos. Así se podría definir esta novedad en del siglo XI al siglo XIII con las escuelas de Hatha Yoga tradicional. ¿Bien? Después de esto, en la actualidad, conocemos nosotros el yoga en Occidente prácticamente desde 1900. Nosotros llevamos escasos 100 años de práctica en serio del yoga, mientras los orientales y en la India llevan prácticamente 6000. Obviamente hay una grandísima diferencia de madurez. Allá en India y en los países en los que el yoga se practica hace milenios, pues hay verdaderas líneas ancestrales de maestro-discípulo que tienen un conocimiento que han ido depurando a lo largo de generaciones y que además está aceptado socialmente. Nosotros en Occidente, si recuerdan muchos de ustedes, hace más de 50 años, el yoga era visto como algo snob, o como algo que practicaban los ejecutivos, o los hippies, o pocas personas en general. Sin embargo, a día de hoy, pues hay una aceptación social de que el yoga es beneficioso, está muy bien visto, se practica en todas partes, se ha comprobado que da un resultado, pero todavía somos prácticamente adolescentes en la práctica del yoga. Tienen que pasar por lo menos un par de siglos más para que
los profesores que hay hoy y los maestros de yoga que hay hoy se desarrollen mucho más y dejen pues una línea de discípulos que a su vez practiquen y hayan varias generaciones para poder aquilatar el nivel de sabiduría que nos quieren transmitir los tratados antiguos de yoga. Incluso se dice que el nivel de comprensión y de conciencia que se tenía en aquellos siglos era superior al actual, porque es diferente lo que es el conocimiento pragmático sobre algo a lo que es la sabiduría intrínseca que la conciencia debe desarrollar para entender conceptos como este. No se trata de tecnología, no se trata de algo explícito, de un tratado, se trata de algo implícito. Si se fijan bien, todos estos tratados antiguos están escritos en sutras. Los sutras son sentencias cortas, aforismos, que encierran un conocimiento que no está explícito, es implícito, que invita al practicante a que desarrolle la capacidad interna que debe tener para descompactar ese conocimiento y hacerlo fluir por su conciencia. Esa invitación a desarrollar ese nuevo tipo de conciencia es lo que el yoga en las asanas, en el pranayama y en dhyana nos quiere mostrar. Nuestra mente occidental aún no está preparada para entender eso desde un principio. Incluso la forma en la que queremos que nos llegue la información sigue siendo explícita. Le preguntamos al profesor muchas cosas que desde la comprensión profunda de la práctica de muchos años el propio profesor sabe que no le va a poder transmitir. Y entonces es muy importante advertirles que lo que se conoce como yoga en la actualidad todavía es una imagen que está un poco desenfocada. Tenemos que esperar un poco. Pero aún así tenemos al menos la práctica de las asanas, la práctica inicial del pranayama, que nos permite desde la piel, desde la corrección postural y desde la geometría, tener certeza de que por lo menos una parte de esa práctica está 100% bien hecha y se siente como tal. ¿Bien? Entonces, estas escuelas que se practican en la actualidad, en Occidente, sobre todo, vamos a centrarnos aquí, en su inmensa mayoría usan el asana, digo en su inmensa mayoría, no voy a ser exhaustivo, en su inmensa mayoría usan el asana como herramienta principal precisamente por lo que acabo de decir antes. La percepción directa en la piel, la alineación geométrica, la sensación del peso, del contacto, de la presión, de la extensión, toda la información que la piel puede enviar al cerebro y toda la información que el cerebro puede enviar a la piel para reajustarla, es 100% palpable y verificable. Entonces, por eso las asanas son, digamos, el medio de acción más fácil, más accesible para un occidental. Las escuelas de Hatha Yoga tradicionales, como les dije anteriormente, se siguen practicando, algunas muy conocidas como la escuela de Shivananda, y la práctica de los discípulos de Krishnamacharya, Krishnamacharya, para el que no lo conozca, fue en su momento el gurú de Iyengar, creador de la escuela de Iyengar actual, de Patabi Joy, de Ashtanga Vinyasa y de Desikachar, como dije anteriormente, y además fue su padre de Desikachar, el que actualmente pues, dirige la escuela de Vini Yoga. Bien, son las escuelas más practicadas en Occidente a día de hoy. Krishnamacharya introduce a través de su linaje maestro-discípulo el grupo de asanas de pie o de piernas como algo que en ese momento en India no era común. Las prácticas de asanas se limitaban a posiciones de inversión como Shirshasana, Sarvangasana, Halasana, después extensiones de columna como Bhujangasana o Urdhva Dhanurasana, y posturas de pie se veían pocas, pues, quizás Tadasana, Trikonasana y poco más. Sin embargo, el grupo de asanas de piernas, tal como lo conocemos en Occidente, en prácticamente todos los centros de yoga a los que vamos, es algo insólito antes del siglo XVII en India. Solo unos pocos linajes maestro-discípulos lo conocían. Nosotros lo vemos como algo usual y de hecho cuando pensamos en yoga pensamos en alguien haciendo perro cabeza abajo o alguien haciendo el guerrero. Eso es nuevo. Lo digo para que vayan entendiendo la idea que tenemos nosotros de yoga y toda la historia anterior que había sin eso. ¿Bien? Las asanas de pierna, según Krishnamacharya, dan al carácter y a la mente
y al cuerpo la energía, la persistencia y la tenacidad que se necesita para encauzar una sadhana en profundidad y con seriedad. Krishnamacharya era un grandísimo filósofo, era un conocedor de la Ayurveda, era un conocedor del yoga y del Padashastra, toda la obra de Patanjali. Y en su enseñanza siempre hizo mucho énfasis en la práctica de la alineación. Esta alineación se la tomó a rajatabla uno de sus discípulos que a día de hoy conocemos, Guruji, BKS Iyengar, y desarrolló un método basado en la corrección postural, en la secuenciación correcta de las asanas y en la permanencia en cada asana. Digamos que eso, de entre las escuelas que actualmente se practican en Occidente, es lo que más definiría a la escuela de Iyengar como algo diferente a las demás. Todas las demás tendrán sus características, pero estas tres, sin lugar a dudas, son de las que más destacan en nuestro método. Iyengar, en su vida, cuando era niño, tuvo serios problemas en el aparato respiratorio, también tuvo problemas en las piernas y todas las asanas que a día de hoy seguramente le verán hacer, tanto en vídeos en internet como en revistas, además, que las ven también, han sido fruto de un esfuerzo extraordinario y de una voluntad inquebrantable. Él, con su ejemplo de vida, sabe, está convencido de que la corrección postural es capaz de enderezar, de ajustar y de desarrollar la energía en el cuerpo de forma correcta, aún en personas que tengan problemas. La corrección postural se inicia con la geometría, de ahí la frase conocida de Guruji, la línea es el guru, hecha por él. La corrección geométrica en la que el ojo, la geometría y el procesamiento de la imagen en el cerebro juegan un papel fundamental. Es muy fácil para un practicante que comienza que se le hable de líneas. Esto se alinea con esto, esto está encima de esto, es muy fácil de entender. Y el ojo, como elemento perceptivo principal, que ya lo tenemos demasiado desarrollado como único elemento de percepción, es muy fácil usarlo en una asana al principio si se corrige de forma geométrica la posición. Solamente con esa corrección geométrica inicial ya se tiene un trabajo importante, porque muchos de nosotros cuando empezamos a practicar creemos que tenemos una postura correcta y nos damos cuenta en las asanas que hay mucho trabajo por hacer. Nos empezamos a dar cuenta de diferencias de derecha e izquierda, en la cara frontal, en la posterior, en la parte superior del cuerpo con respecto al inferior, etcétera, etcétera. Y esto digamos que es el basamento del asana en el método de Iyengar, el principio de la línea y de la corrección de la posición. Aparte de eso, la corrección postural nos va enseñando automáticamente que esa postura externa se da porque internamente tenemos una intención y un movimiento energético y unas funciones vitales y una tendencia de carácter que nos va llevando a ese tipo de postura. Por eso, la repetición de las secuencias correctas ajustadas a las necesidades del practicante va llevando al practicante a entender que esta zona del cuerpo que es débil o esta zona del cuerpo que está demasiado fortalecida con respecto a las demás deben alinearse. Ese tipo de conocimiento no llega solo por la línea o por la geometría, sino por la relación que empieza a haber entre la piel y el cerebro, como cité anteriormente. Esta percepción del tacto comienza a transformar la conciencia. ¿Por qué? Hay un elemento muy interesante que también cita Guruji, que es que el ojo en su trabajo es focal, es direccional y puede cubrir una zona determinada de percepción, no el cuerpo completo. La mente, cuando trabaja en unión con el ojo, que también le llama el dedo índice del cerebro, la mente cuando trabaja en unión con el ojo, pues se vuelve focal, direccional y cubre un espacio solamente, que es el que está viendo el ojo. Sin embargo, la piel es adireccional, se percibe en todas direcciones. No adireccional, sino todo direccional. Uno puede percibir a la misma vez en todas las direcciones, no deja ninguna zona del cuerpo sin percibir, si toda la piel estuviese activa, si el cerebro pudiese sentirla en todas direcciones a la vez, y eso hace que la idea de comunicarnos con el cuerpo cambie, que no sea focal, que no sea en una única dirección. Esto es ya un entrenamiento mental
aunque estemos usando el cuerpo, que se está dando en el asana. Para muchos que creen que la posición de yoga o el asana en yoga es un ejercicio físico, pues debe comenzar a ver que ya solamente por sentir en la piel y querer equilibrar a través de la percepción en la piel, ya se está dando un cambio importante en el cerebro y en la conciencia. Las secuencias correctas de asanas llevan un trabajo de balance energético interno que solo los profesores más experimentados perciben. O sea, cuando uno es un practicante principiante, pues generalmente recibe secuencias que ya están previamente desarrolladas por maestros como Gita Iyengar, la hija del maestro, o con profesores senior de la escuela. Pero hay infinidad de secuencias. Esto es algo característico de nuestro método también. Hay muchos métodos, como el método de Ashtanga Vinyasa, por ejemplo, que lo mencionaba, que tienen series establecidas de práctica. La serie básica, la serie intermedia, la serie avanzada, pero generalmente el grueso de sus clases se mueve en las series principales, por ejemplo. Bien, la nuestra no. El método Iyengar tiene secuencias distintas de práctica y podemos ir a clase todos los días a ver una secuencia diferente. Eso podría ser perfectamente. Porque las secuencias de asanas tienen en nuestro método todas un fin diferente. Hay secuencias de posturas que están hechas para activar el cerebro o para relajar la mente, o son secuencias terapéuticas para cierta dolencia específica, o son secuencias avanzadas o secuencias para hacer que el principiante perciba algo específico, didácticas. Hay muchos tipos de secuencias, pero todas ellas buscan que el practicante vaya desde el trabajo de la línea geométrica al trabajo de la percepción o el equilibrio del sistema sensitivo, que es el que recibe la información de la piel y la lleva al cerebro, y el sistema motor, que es el que, una vez recibido la información de la piel, pues envía la orden de corrección a la piel. Cuando uno solamente observa, lo que ocurre es que la información de la piel llega al ojo, la información del cerebro llega a la piel, pero el retorno por la vía propia del nervio de la piel al cerebro no se produce porque uno está mirando y el cerebro prefiere hacerle caso al ojo que al nervio que viene de la piel al cerebro trayendo la información desde la propia zona. Si uno cierra los ojos e intenta hacer una línea con el cuerpo, aquí y allá, pues no tendría la capacidad de usar el ojo y entonces necesita sentir directamente por el sistema sensitivo propio de la zona. Lo que ocurre es que nuestro sistema motor trabaja más cuando el ojo está abierto que el sensitivo de la zona propia porque el ojo está interrumpiendo ese circuito. Cuando se produce ese equilibrio, sistema sensitivo-motor, ese flujo y reflujo energético en el cuerpo se empieza a dar. Continuamos. Lo que estaba diciendo es que hay un equilibrio en el sistema nervioso que se tiene que crear para que la mente también se equilibre. Hay que entender que aunque uno internamente separe, porque la mente es separativa por naturaleza, separa cuerpo de mente y separa mente de espíritu o de aquello que no es material. Hay que entender que yoga significa unión y que cuerpo, mente y espíritu siempre es lo mismo. Desde la piel hasta lo más profundo del ser, no existen barreras sino en la conciencia. Desde el primer minuto que uno intenta practicar yoga, si la intención es verdadera, entonces se produce yoga. Yoga es equilibrio y unión. Por eso, en el momento en el que uno alinea el cuerpo, abre los ojos internos para darse cuenta de las diferencias que existen. Esas diferencias sean inteligentes a partir de ahora para enlazar con los conceptos iniciales. Esas diferencias que uno ve en el cuerpo cuando practica el yoga desde la alineación y corrección postural son fluctuaciones de nuestra energía que en el cuerpo físico generan esas diferencias. Cuando uno practica yoga y disminuye las diferencias hemisféricas, transversales, anteroposteriores o sagittales, y entre la parte superior e inferior del cuerpo, está buscando que no fluctúe el peso de su cuerpo, la energía que tiene que emplear en una zona o en otra del cuerpo, la fuerza que tiene que emplear en la parte frontal y posterior del cuerpo al hacer un ejercicio. La fuerza física es el resultado del movimiento energético del sistema nervioso y de los músculos. No nos olvidemos de eso. Cuando uno practica un asana, está viendo el reflejo de la energía en el cuerpo físico.
Y la energía, a su vez, es el reflejo de la mente, de la creación de esa acción. Si uno ve separado esos tres elementos, jamás practica yoga. Si ve una única acción, comprende que está teniendo la oportunidad de acceder a lo más profundo de sí mismo desde lo más externo, que es la piel. Entonces, esas secuencias de posiciones y esa corrección postural nos lleva a entender el paso que hay entre la precisión y la percepción. ¿Comprende? Por eso, a partir de allí, ya estamos intentando atisbar cómo se debe desarrollar la mente en la práctica. Aún siendo principiante, estas cosas se pueden percibir, porque el cuerpo es muy accesible. La permanencia en cada asana es el tercer elemento, no menos importante, que hace que se produzca la transformación necesaria para que la mente pueda comenzar a trabajar sobre sí misma. La permanencia en el asana nos permite corroborar, primero, que la línea es correcta, que las diferencias que vamos a sentir son inherentes a nuestro cuerpo y no a la mala postura. Nos permite profundizar en la relación entre el cerebro y la piel, entre ese movimiento centrípeto y centrífugo que hace la energía del cerebro a la piel y de la piel al cerebro, ese equilibrio en dos direcciones, va transformando esa mente focal y direccional en una mente adireccional y estable. Y poco a poco, mientras uno va practicando en el asana, se debe acercar al concepto de integración. La integración es algo que es muy fácil de hablar, muchas personas lo mencionan, lo conceptualizan, pero les vuelvo a decir que es uno de esos conceptos en los que prácticamente la mente occidental no rasca nada, no sabe lo que está diciendo. Integrar significa hacer uno de donde antes había muchas partes, convertir en complementarias acciones que parecían imposibles de conciliar. Donde hay opuestos, convertir esas diferencias en unidad. Integración es hacer uno, es hacer yoga, precisamente. Yoga es integración. Entonces, en un asana, o en un ejercicio cualquiera, no tiene que ser un asana, pero estamos describiendo esa herramienta inicial, que es el asana. El movimiento del pie, del tobillo, de la cadera, se dan por separado. Uno comienza a mover una parte del cuerpo, la energía se mueve en esa dirección y deja la otra parte fuera de la atención de la mente o fuera de la acción energética del sistema nervioso y osteomuscular. Ahí se da una fluctuación. Cuando uno practica yoga, cuando la mente se ha abierto, en realidad se ha expandido y comprende al cuerpo entero, en toda su piel, la presencia de la conciencia en cada parte del cuerpo es la misma. La acción de la pierna, la acción de la pelvis, la acción del torso, de los hombros, es la misma. De hecho, el yogi deja de ver muchas acciones para ver una. Ni siquiera las conceptualiza como elementos diferentes. Es una profunda transformación de raíz en la sensación del cuerpo y en la sensación de la mente. Y es algo que si no se experimenta, no se puede enseñar. Y es algo que si no se ha podido sentir en la práctica, no se puede aprender. Les he hecho el símil en algunas otras ocasiones de la bicicleta. He dicho, una persona puede recibir todas las instrucciones para aprender a montar bicicleta, pero al subirse, el equilibrio solo lo puede dar él. El practicante de yoga se enfrenta al mismo problema. Tiene todas las herramientas del mundo, toda la alineación geométrica, todas las instrucciones para sentir el peso en la piel, el contacto aquí y allá, pero la capacidad de hacer que todas esas cosas funcionen a la misma vez y se conviertan en una, le corresponde únicamente al practicante. Nadie les puede recorrer ese camino. Solamente darles un método acertado. Y por eso, habiéndolo practicado hasta el momento, creo que el método Iyengar es un método muy acertado. A día de hoy está dando muchos resultados por su sencillez y por su forma de tratar al cuerpo físico, con la seguridad que lo hace. Si han entendido hasta aquí, por favor, pueden responderme. Si está claro hasta aquí el concepto de integración o lo que podría significar el concepto de integración
la percepción y la precisión, por favor, contéstenme por el chat para no tener que aclararlo más. Bien, de eso quería hablar precisamente ahora. Partiendo del concepto inicial de yoga, recuerden que el yoga fue una herramienta que dio Patanjali para la práctica a personas que no tuviesen dolencias. Para las personas que tenían dolencias, Patanjali escribió el Ayurveda. La Ayurveda es la ciencia de la medicina. No obstante, los actuales métodos de yoga incorporan una buena práctica terapéutica. La práctica terapéutica busca suplir las diferencias corporales usando elementos externos que faciliten la práctica. Por ejemplo, los tacos, los cintos, la propia pared, los soportes como la silla, los bancos, el tresler, el caballo, muchísimos soportes. El trabajo de los dispositivos, de los elementos auxiliares de práctica en el método Iyengar también son un elemento característico. No los cité entre los tres primeros, porque los tres primeros me parecen fundamentales a la hora de la práctica y este cuarto es precisamente accesorio, porque son los accesorios de la práctica de los que uno se apoya para llegar a lo antes posible a la percepción de esa sensación de la que le estaba hablando. Muchas veces se usan por elementos didácticos porque al subir más o bajar más cierta parte del cuerpo o al apoyar más cierta parte del cuerpo se percibe mejor lo que el profesor quiere decir, o sea, se usan de forma didáctica o muchas veces se emplean de forma terapéutica. En el método Iyengar, desde luego, los dispositivos en la práctica, los accesorios en la práctica son fundamentales para tratar dolencias que puedan ser tratadas dentro del yoga terapéutico. Es importante decir que el yoga se aplica como terapia, es una aplicación terapéutica a personas que tienen dolencias. Pero, como dice mi profesor, la práctica del yoga terapéutico es el nivel 0. Los principiantes o el nivel de iniciación, el nivel 1. Entonces, a lo que aspira una persona con una dolencia debe ser a llegar a sentir, a experimentar lo mismo que experimenta un practicante en un nivel de iniciación con los accesorios que le ha dado el profesor en la clase terapéutica y habiéndolo sacado de la sensación mental de dolor. Cuando una persona experimenta dolor, la mente no puede experimentar nada más porque se va a centrar y va a gravitar sobre el dolor continuamente. Entonces, el gran problema de una persona con dolencia es que si accede a una clase de iniciación en yoga, no va a estar tan pendiente a lo que el profesor le está tratando de enseñar más que a su dolor. Y entonces el trabajo del profesor en terapia, en todas las dolencias que me están preguntando ahora mismo en el chat, se trata de llevar al equilibrio no solamente corporal, sino sensorial, al que lo practica para poder seguir este camino conceptual que yo les estoy diciendo. O sea, llevarle de nivel 0, les repito, a nivel 1. Y ese tiempo y ese esfuerzo que se lleva pasar del nivel 0, entre comillas, al nivel 1, pues lo pone el practicante, desde luego. Una vez más les digo que es un camino que no le puede recorrer el profesor, sino darle todas las herramientas y ponerlo pues, en la esterilla a practicar. Evidentemente, las secuencias de asanas que se emplean para este tipo de personas que tienen sus dolencias son secuencias terapéuticas desarrolladas específicamente a medida para ciertas dolencias características y que además el profesor tiene que ajustar a cada persona, que es un mundo aparte, un caso aparte, con los accesorios específicos, con la altura determinada de esa persona, a sus asanas. Es un trabajo muy personal. Nadie puede a distancia dar un curso de yoga terapéutico. Y quien diga que lo haga o que puede hacerlo, merece mi respeto. Yo creo que es algo excesivamente difícil y que el practicante, cuando sabe que tiene una dolencia, debe acudir a un profesional que lo trate directamente. De hecho, muchas veces en el foro nuestro, en el blog, les suelo dar consejos muy sencillos porque hay cosas que son obvias, pero en profundidad tratar una dolencia de lejos es muy difícil. Bien, debería ser una clase terapéutica con alguien que tenga suficiente conocimiento. Muy bien,
Entonces, si hasta aquí se ha entendido lo que es precisión, percepción e integración, pues entonces vamos a continuar. La práctica del método Iyengar tiene un impacto directamente en la salud, igual que la práctica de cualquier yoga, pero como muchas veces al practicar nos damos cuenta de las diferencias que tenemos que no sabíamos que las teníamos, pues lo que nosotros tomamos como salud no siempre es salud. A veces cuando algunos de ustedes quizás han tenido la experiencia, yo no desde luego, pero muchos alumnos míos me lo han contado y me han hecho ellos mismos el símil. Cuando uno va a graduarse la vista, que cree que ve muy bien, de pronto se da cuenta que tiene una cierta pérdida de visión que no se había enterado que la tenía. Y dice, bueno, pues yo pensaba que veía perfectamente, pero ahora cuando me pongo las gafas, pues veo mucho mejor. Así que ahora entiendo lo que es ver bien. Antes pensaba que estaba viendo bien, pero no, ahora estoy viendo bien. Pues eso mismo le ocurre a la mayoría de los practicantes de yoga. Comienzan a practicar y me dicen, no, yo de salud estoy un roble. Sin embargo, meses después me dicen, no, yo ahora estoy experimentando un estado de salud y una sensación energética que yo no conocía. Y que por supuesto ahora doy por buena salud y antes no era tan buena como ahora. Estamos hablando de que a lo mejor tomamos un 80% por un 100%, cuando no lo es. El impacto del método Iyengar en la salud, doy fe, porque todos mis alumnos me lo van corroborando, es en todas las personas algo fehaciente, ¿no? Pero especialmente en las personas que tienen ciertas dolencias. Evidentemente, el método Iyengar, por la extrema minuciosidad de la corrección postural, el tratamiento con dispositivos, con accesorios de práctica y la seriedad con la que se trabaja la secuencia terapéutica con cada caso terapéutico, pues es un grandísimo impacto en la salud del practicante. ¿Bien? Es un método fuerte, duro de practicar porque no se consigue la alineación postural, el reajuste de las articulaciones, de los huesos, que llevan muchos años trabajando en forma errónea, no se consigue con poco esfuerzo. Hay que esforzarse, hay que practicar, hay que ser tenaz, hay que tener voluntad, hay que querer hacerlo. Pero si se pone corazón en la práctica, se llega. Les recuerdo un sutra a colación del escrito por Patanjali, del Yoga Sutra, que reza así. El sutra está en el primer pada, en el primer capítulo sobre Samadhi, y dice Tibra Samveganam Asana. Significa la meta está cerca para los que son ardientes de corazón. Cuando él habla de ardor, habla de voluntad, habla de intensidad, de ganas de lograr las cosas, ¿no? Esa energía que uno le pone a la práctica, esa forma, esa relación que la mente establece con el cuerpo, puede ser indolente, puede ser que me involucro en un 50% a ver qué pasa, pero si en realidad internamente hay una convicción, hay una decisión firme de potenciar nuestra vida y de desarrollarla, el yoga da unos frutos que no tienen nada que ver con el esfuerzo que uno pone en la práctica. Recuerdo una vez que mi profesor, antes de graduarme como profesor certificado yo, me dijo, si quieres un compromiso fuerte con el yoga, intenta darle al yoga la mitad de lo que el yoga te da. A ver si lo logras. Y si lo logras, mereces mi respeto. Y la verdad es que a día de hoy me es absolutamente imposible. Con una hora de práctica diaria, con el corazón puesto en el ejercicio, los resultados se van más allá del cuerpo y de la mente. Porque lo que en profundidad, y esto ya a título personal les voy a comentar, lo que en profundidad hace que el yoga sea un estilo de vida tan apasionante, ahora a 20 años de práctica después que comencé, es que diariamente al moldear nuestro estereotipo dinámico de conciencia, que es el carácter, nos cambia totalmente la manera en la que nos relacionamos con el mundo y la forma en la que nuestra escala de valores, nuestra pirámide conceptual y nuestro esquema de vida
varía en función de las necesidades nuevas que empiezan a surgir en la conciencia de forma natural. Y esto es tan apasionante, es como estar viviendo una adolescencia continua. Cuando uno es adolescente, ese paso de niño a adulto, cuando comenzamos a dejar de mirar los juguetes con tanta atención y comenzamos a flirtear con valores de adulto, nadie nos dijo que teníamos que dejar los juguetes, sino que sencillamente uno los va apartando porque estamos evolucionando. Pues imaginen que la práctica del yoga les lleva por un sendero en el que la evolución de la conciencia les va haciendo ver juguetes donde antes veían cosas fundamentales en la vida. Esa madurez profunda que va llegando en algunas personas y no en todas, con los años, el yoga lo garantiza. Lo garantiza. Desde que uno comienza en realidad en profundidad a entender lo que el yoga quiere traernos, la extensión, la elasticidad, la energía con la que empieza el día, el beneficio de las funciones vitales que comienza a ser mejor, quedan muy atrás porque ya pasó. La salud es la primera expresión de la felicidad, pero no solamente se da en el cuerpo, y ustedes lo saben. Siempre que hablamos de salud, estamos hablando de que no funciona bien el riñón, de que el cuerpo físico está fuerte, de que tenemos resistencia física, de que siempre lo estamos centrando en el cuerpo físico. Pero una vez más nos equivocamos porque nuestra mente es cero. La salud es integral. Y una gran parte de la salud tiene que ver con la manera en la que nos relacionamos con las cosas, en la que las cosas que nos afecten no nos afecten tanto, en que las dependencias que nuestro estereotipo dinámico de conciencia, que es el carácter, genera sobre el mundo, comiencen a cortarse. Eso es lo que en realidad el yoga nos deja como legado en la práctica avanzada. Y eso es lo que realmente nos permite ver con claridad qué significa el renunciar a algo. En uno de los conceptos principales que Patanjali da en el Yoga Sutra es que el yoga es abhyasa o la práctica intensa y vairagya, que es la renuncia. Ha sido un sutra muy mal entendido. La gente cree, o muchas personas han creído, que se debe renunciar violentamente a cosas que en estos momentos necesitamos. Hay muchísimas veces que se han cometido atrocidades de hacer pasar penurias a la conciencia o al cuerpo, precisamente por querer renunciar a cosas. La renuncia es un proceso de evolución natural en el que el ser humano se va dando cuenta que algo ya no le hace falta y entonces lo deja. Lo que sería torpe es seguir haciendo algo que no necesitamos por el mero hecho de que siempre lo hemos hecho. Ir dejando atrás conceptos, ir dejando atrás prácticas, ir dejando atrás cosas, libros, películas, lo que sea, que ahora no nos sirven, porque buscamos algo nuevo que nos satisfaga profundamente, eso es evolucionar renunciando a lo anterior para lo que ha de venir, para no enclaustrarnos. Y eso es lo que profundamente nos va dejando el yoga. Y creo, sinceramente, que es el principal impacto sobre la salud en la práctica. De hacer que las cosas que antes nos afectaban nos dejan de afectar, que comprendamos profundamente la relación nuestra con el universo, el equilibrio de nuestras acciones con lo que la vida nos está dando. Y por eso les recomiendo que lean un libro muy bonito, escrito por el maestro, por Iyengar, que se llama, en inglés es Light on Life, Luz sobre la vida, en español, que ya está traducido también, en la que él habla mucho sobre esto, y cómo él, a lo largo de su vida, cosas que yo comparto porque sin llegar a esa altura, por supuesto, muchas cosas he visto en mi vida que se ven reflejadas en ese libro, les van a servir de mucha utilidad a la hora de comenzar a comprender ese concepto tan profundo que es el yoga, que aquí en Occidente todavía estamos muy lejos de entender, siquiera de atisbar. Bien, ahora como les he dicho, he visto que me han preguntado algunas cosas, no quería interrumpir la idea final, vamos a comentar. Bien. El trabajo del equilibrio, visto de la piel hasta la mente, como dije antes,
pasa por la secuenciación, pasa por la permanencia del asana, pasa por la corrección postural y pasa por el uso adecuado de los accesorios, como había dicho hasta ahora. No nos vamos a poner a detenernos ahora sobre las secuencias necesarias para la práctica de esto, aquello, lo otro, porque cada uno de ustedes seguramente preguntará por algo característico. Les recomiendo a todos los que tengan preguntas muy concretas sobre el tipo de secuencia o sobre asanas específicas, cosas que sean técnicas de la práctica, por favor que se dirijan a clasesyoga.com y que vayan al blog y que dejen su comentario, que yo se los responderé para no interrumpir la conferencia. Repito el título en español del libro, Luz sobre la vida, escrito por el maestro B.K.S. Iyengar. Búsquenlo y leanlo. El sutra, me preguntaron anteriormente, el sutra en el primer capítulo de Patanjali, el primer capítulo del Yoga Sutra, es Tivra Samveganam Asana. Sobre los accesorios, son muchos accesorios. Les aconsejo que revisen en páginas web Yoga Iyengar Props, por ejemplo, en inglés, o práctica de Yoga Iyengar. Si ponen práctica de Yoga Iyengar en el Google, quizás les salga información sobre accesorios o accesorios en la práctica del Yoga Iyengar. Hay tiendas que se dedican a vender accesorios de Yoga Iyengar en el mundo. Pueden buscarlas. ¿Bien? Sí, aquí me hablan. Hasta que no se experimenta no deja de ser palabras de otras. Sí, hablando sobre la realización. Miren, no les voy a aburrir con decirles las cosas de muchas maneras. Hay una forma fácil de entender lo que les estoy diciendo. Nosotros estamos acostumbrados a entender y cuando entendemos, incluso lo relacionamos con la vista. Decimos, ahora lo veo. Cuando digo ahora lo entiendo. Recuerden que hablamos sobre esto en una videoconferencia anteriormente. Perdón, no era con ustedes, fue con los alumnos. Perdón. Resulta que entender es hacer que algo que nos están diciendo encaje en nuestra pirámide conceptual. Es sencillamente, cuando algo es lógico lo entendemos. Si no es lógico, si no responde a nuestra lógica, si no está dentro de nuestra pirámide de conceptos intelectuales, entonces no lo entendemos. Pero es muy difícil entender que comprender. La palabra comprender es abarcar. Cuando un concepto está totalmente dentro de nuestra conciencia y no solamente su enunciado, estamos comprendiendo. Es mucho más profundo que lo que superiormente es entender. Es como leer los titulares de un periódico o meterse en la noticia, buscar datos, recabar y pensar al respecto y hacer lo suyo. No es lo mismo leer un titular que estar documentado sobre algo. Bueno, entender y comprender son cosas diferentes, pero siguen siendo todavía juguetes de la conciencia. La tercera fase del conocimiento es la realización. Cuando uno realiza algo, lo hace suyo, 100%. Porque esa información que tenían sobre algo ha pasado de su cuerpo intelectual o de su mente a su cuerpo emocional. Esa marea de energía ha llegado a nuestro cuerpo físico y se ha convertido en una acción que además ha sido certera. Cuando eso se produce, entonces hemos realizado algo. Yo les puedo hablar aquí horas sobre Trikonasana, pero la razón que tengo para poderle hablar horas sobre Trikonasana es que yo he experimentado Trikonasana durante 20 años. Entonces, cuando les hablo de Trikonasana, les puedo hablar desde la corva de la rodilla, desde el pie, desde la sensación de la oreja, si quiero, desde el cuello, desde la columna vertebral, desde la respiración. Desde todas las maneras, porque tengo dentro de mí el recuerdo de la práctica de Trikonasana, porque la he vivido. He hecho Trikonasana. Si ustedes leen 500 libros de Trikonasana, podrán dar charlas de Trikonasana, pero notarán una grandísima diferencia con aquel que la ha practicado. Pues ahí está la diferencia entre entender, comprender y realizar. Y el yoga, desde el primer momento, se trata de realización. El primer sutra de Patanjali, en el primer capítulo, dice Ata Yoga Nushasanam, que significa ahora va a comenzar una clase de yoga. Y ese sutra lo pone porque está pidiendo el 100% de la atención de la conciencia. Está pidiendo que desde el principio no se limiten a decir lo entendí. El alumno que responde primero, ahora ya sé, es el que menos ha profundizado. En una clase de yoga hay que traer la información y ponerla en marcha. Y si al ponerla en marcha algo falla, no corran diciendo que lo entendieron.
Sonrían cuando realicen lo que el profesor les diga y saquen la conclusión que el profesor quería que ustedes sacaran sin decírsela. El profesor que les permite descubrir. Les educa en la nueva forma de conocimiento y conciencia que tenemos que aprender en yoga, nueva para nosotros, antiquísima en India. Por eso es importante ver la diferencia. El equilibrio desde la piel hacia la mente expresa eso. Expresa desde la superficie lo que significa la corrección de la postura hasta lo que profundamente es capaz de llegar a la mente que ni siquiera trabaja con la forma, que no está ligada a la imagen, solamente a la experiencia pura sobre lo que se está trabajando. Y es solo ahí donde se da el samadhi. Y es solo ahí donde la conciencia deja de fluctuar. ¿Comprenden? Lo más importante al principio es la corrección postural, desde luego. La línea da la información inicial. Estoy respondiendo a Marta Fernández. La alineación de la postura da la primera información. Cuando uno se coloca sobre una posición, debe enterarse primero qué diferencias son parte de la mala posición y qué diferencias son intrínsecas al cuerpo físico. Por ejemplo, si una persona tiene escoliosis y no sabe que la tiene, al hacer trikonasana por la derecha y luego por la izquierda se va a enterar que hay una gran diferencia entre una y otra. ¿Comprenden lo que digo? Si las piernas no estuvieran alineadas o si uno abre más las piernas por la derecha que por la izquierda, la mente se quedará pensando, ¿esa diferencia de esfuerzo será porque abrí más las piernas por un lado que por el otro? ¿O será porque mi columna está un poco torcida? ¿Comprenden? Lo primero que hay que hacer es practicar con la certeza absoluta de que aquella diferencia que se perciba internamente, aquellas fluctuaciones, tienen que ser fruto de lo que es inherente al cuerpo, no de una mala posición. Por eso el alinearse correctamente y buscar la geometría del asana es lo principal al principio, para que la mente pueda tener un mínimo de discriminación, de discernimiento de aquello que es mala posición y aquello que es inherente al cuerpo, que es lo que le interesa corregir. Y entonces usa los dispositivos correctamente para alcanzar esa alineación y esa corrección. ¿Comprenden? Exacto. Muy bien. También al practicar exactamente, como me están diciendo en el chat, es importante que la mente se mantenga lista para recibir información nueva. Casualmente estuvo Abhijata Iyengar, la nieta del maestro, aquí en España hace un par de semanas y yo estuve presente en el evento y estaba hablando precisamente de esto, que la memoria, como una de las funciones vitales de la mente, forma parte fundamental de la práctica porque nos hace ponernos en el punto en el que estábamos anteriormente cuando practicamos la posición. Armamos el asana, pero entonces tenemos que echar mano del resto de funciones de la conciencia para poder avanzar. Si solo usamos la memoria, repetimos el 100%. Esa práctica mecánica hace que la conciencia nunca avance, porque el cuerpo físico está estirándose, pero no se produce un beneficio profundo. Por eso, otra vez, repito lo de Patanjali, Hatha Yoga Anushasana, o sea, ahora va a empezar una clase de yoga. Uno tiene que decirse internamente eso cuando comienza a practicar yoga. Ahora voy a poner el 100% de mi presencia en el asana para que no se me escape lo nuevo. Todos los días la mente ha evolucionado cuando practica de esta manera y entonces todos los días ve cosas diferentes. Sin embargo, si se limita a repetir, repetir, repetir y decir, ya está, voy a salir, pues el asana muere, se convierte en una gimnasia repetitiva. ¿Qué diferencia eso de cualquier otro ejercicio? Nada. Puede ser puro stretching. Sin embargo, se convierte en una asana cuando, como han dicho ustedes en el chat, la mente está lista para hacer el asana como si fuera por primera vez, pero con el recuerdo de lo anterior. Lo ha puesto y ahora descubre.
Nada, respondo a Jacqueline Parra, nada es desde el principio. Mira, Jacqueline, cuando uno comienza a practicar yoga, todo está separado. La mente está inmersa en un proceso de separatividad continua. De hecho, la única manera que tenemos de almacenar información es coger una vasija que le llamamos concepto para poner en ella lo que sabemos sobre algo. Y es como un cajón de un fichero. Decimos, ¿qué sabemos sobre esto? Sacamos el concepto y decimos, el concepto, bla, 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 esto es esto. Y estamos ya confundiendo ese pedacito de conocimiento con todo lo referente a eso. Esto es lo que tenemos. Y eso se separa de aquello, de lo otro y de lo otro. Y tenemos que continuamente estar buscando uniones o diferencias entre un concepto y otro cuando a veces es más importante el contenido que la forma que le dimos al continente. Y esa es la razón por la cual las cosas no encajan. Tenemos que entender que yoga se trata desde el principio de cualidad, no de cantidad. La cualidad de la práctica hace que la conciencia evolucione y la cantidad de la práctica lo que hace es perfeccionar un elemento. Un elemento no nos sirve de nada. El yoga es todo y es unificación. Por eso al principio ni hay precisión, ni hay percepción, ni hay integración. Al principio hay dificultad. Cuando uno empieza a practicar, suda, tiembla, respira mal, le cuesta, se frustra. Por ahí pasamos todos. Lo importante es no intentar comerse la práctica en un día, ni intentar que el profesor le saque de un agujero en el que primero no está metido y el profesor tampoco tiene la responsabilidad de sacarles. El yoga es una práctica personal. El profesor les enseñará cómo deben ir. Si es inteligente el profesor, les pondrá ejercicios en los que ustedes no puedan o que quieran excederse mucho. Y si el alumno es inteligente, buscará su límite, no lo propasará para no crear rechazo ni externo ni interno en la práctica y no se quedará por detrás porque entonces estaría perdiendo el tiempo. Pero al principio todo está por hacer. La media de los practicantes de yoga, lo digo por mi experiencia en clase, es muy difícil que comprendan ni siquiera qué significa percibir alguna zona de su cuerpo. A veces ni siquiera se mueven zonas del cuerpo fundamentales del asana. El profesor debe ser muy inteligente para llevar la sensación a esa zona, apoyarla, buscar formas, empujar, tirar, etcétera, etcétera. Todo está por hacer al principio. Así que no se apuren. El yoga es una práctica en la que mientras más prisa se tiene, menos se avanza. Hay que observar y permitir que la mente se muestre en el ejercicio. Ese es el arte. De hecho, el concepto de relajación se aprende cuando el asana es intensa, después se va a shavasana. La relajación no es algo que debería enseñarse tumbado en el suelo. Pero bueno, ya de eso hablaremos en otra conferencia. Respondo a Jaycee. Vamos a ver, Jaycee, el razonamiento es parte de la práctica del yoga. Todas las funciones de la conciencia tienen que equilibrarse. Ustedes imaginen por un instante el cuerpo físico. Tienen 2 brazos, 2 piernas, la cabeza, los órganos sexuales, llamados órganos de acción. En general, todos son karmendriyas, órganos de acción. Internamente están los órganos sensoriales o nanendriyas. Uno empieza equilibrando la acción de los órganos de acción por fuera, el trabajo muscular, y después tiene que equilibrar la sensación de todos los sentidos en la conciencia, los canales energéticos o los canales nerviosos que la gobiernan, y continuar hacia adentro y equilibrar nuestro estado emocional, y continuar hacia adentro y equilibrar nuestras funciones conscientes. El equilibrio que externamente es pie derecho, pie izquierdo, internamente es memoria, proyección o raciocinio, sueño, imaginación, ¿verdad? O conocimiento correcto, conocimiento incorrecto. Cuando les atan al polígrafo o le atan al aparato que dice si lo que están pensando es verdad o mentira, ¿por qué nota diferencias? Porque el cerebro vibra de una forma o de otra, en una frecuencia o en otra, cuando hay algo que toma como verdadero o como falso, pero vibra de una forma diferente cuando está imaginando, o cuando memoriza, o cuando duerme. Son diferentes ondas. Todas esas ondas emitidas sin equilibrio generan una mente fluctuante. Por eso digo que es un concepto muy difícil. Al principio, la práctica es precisar el cuerpo y percibir a través de eso. Por eso el asana es una herramienta tan certera, porque nos da con mucha accesibilidad una práctica en la que podemos concebir conceptualmente
de qué se trata el trabajo mental en yoga. Pero no corran, no intenten ahora discriminar la razón o discriminar la memoria o discriminar esta o aquella función. No intenten hacerse métodos de práctica. El método ya está diseñado, es el método Iyengar. La práctica inicial es la que he dicho. Ponerse sobre la esterilla de práctica, recibir las instrucciones del profesor, alinear, sentir sobre la alineación y comenzar a corregir según el profesor les diga. Lo demás está en camino. Y créanme, vendrá. Les repito, las preguntas específicas sobre asanas o sobre dolencias o sobre cosas que sean específicas, concretas, pregúntenlas por favor en el foro. Vayan a clasesyoga.com y busquen el blog, o si quieren dejar comentarios, entren y dejen comentarios. Y si no, ahí mismo en Clases Yoga busquen la forma de contactarnos, dejen su mail y preséntenos la pregunta. Yo se les responderé, ¿de acuerdo? Queremos responder ahora mismo cuestiones específicas sobre el yoga en general, sobre el método Iyengar en general. ¿Vale? Marta, por lo que he visto, eres profe de yoga. Si te enfrentas a un principiante, si es una clase privada, pues evidentemente tienes que intentar que el alumno comprenda lo que dice y luego hacerle que su esfuerzo le desarrolle. Las dos cosas. No hay un 100% de adaptación del método a la persona ni de la persona al método. En realidad, si la persona no está dispuesta a transformarse a sí misma, es mejor que no vaya a ir. Y en segundo lugar, si el profesor es inteligente, hará que los conceptos le lleguen más fácilmente al alumno usando variantes específicas. Pero a veces, como profesor, uno peca de padrazo. Quiere ser lo mejor para el alumno y a veces no es tan bueno. El alumno tiene que entender que hay un esfuerzo que tiene que hacer. Y sobre todo, cuando uno se da cuenta que puede hacerlo, tiene que hacerle saber que hay que hacerlo, sin llegar a ser rudo. Sencillamente hay que decirlo, mira, esta postura te exige esto y hay que hacerlo. Mantente un poco más. A veces uno sale de la posición porque se siente mal en la postura y dice, no, que yo quería salir. ¿Y qué haces? Pues hay que decirle que esté. Bien. Muy bien. Me están preguntando sobre otros métodos. Kundalini. Kundalini Yoga es un método no patanjalista. Los practicantes de Kundalini Yoga y los practicantes de muchas escuelas también tántricas, que no necesariamente significa que esté únicamente relacionado con el sexo, como mucha gente cree. El tantra es mucho, mucho más amplio. Pues se refieren a los textos tántricos, a los antiguos Puranas, a los antiguos Shastras, y no únicamente al yoga patanjalista, al yoga de Patanjali. Es una práctica de yoga distinta, que tiene otros conceptos, y en general pues se diferencia bastante del método Iyengar, lo único que sé. Mucho más no sé porque no lo he practicado en profundidad. ¿Vale? Recomiendo para la meditación, dicen, literatura para la meditación. Yo, el conocimiento que tengo sobre la práctica me lleva a la conclusión de que meditación es una palabra, digamos, un gran saco en el que caben muchísimas cosas. Entonces, la palabra que define lo que en español se traduce como meditación en el Yoga Sutra de Patanjali es dhyana. Dhyana. Y dhyana es un comportamiento de la conciencia en el que la mente fluye como un chorro de miel, por decirlo de alguna manera, al objeto sobre el que se está haciendo la meditación y funciona de una manera adireccional, como les dije que funcionaba el cerebro con la piel, y sin esfuerzo. Bien. Es un trabajo adireccional y sin esfuerzo de la conciencia. Con esto les quiero decir que muchas veces uno dice, vamos a meditar, y lo que está es visualizando,
pues lo que está es concentrándose, porque la concentración, dharana, a diferencia de dhyana, es una acción direccional y con esfuerzo, en el que la mente intenta que la fluctuación, el vritti, sobre el que se está concentrando, prime sobre el resto de fluctuaciones que hay en la conciencia. Muchas veces decimos, estamos meditando y estamos intentando concentrarnos. Muchas veces decimos, estamos meditando y estamos visualizando. Muchas veces decimos, estamos meditando y estamos buscando pratyahara, o sea, hacer que la energía de los órganos sensoriales vaya hacia el interior de la conciencia en vez de hacia el exterior. Y ese estado de sensación de silencio profundo y paz que da el no estar continuamente atento al ruido exterior, pues se toma como meditación erróneamente. Entonces hay un saco muy grande sobre la palabra meditación en el que desde luego en esta conferencia no vamos a entrar, porque entonces no salimos de aquí en muchas horas, ¿vale? Así que no les recomendaría buscar literatura sobre meditación, sino les instaría, sobre todo dando una conferencia como esta sobre el método de Iyengar, a entender desde pranayama y desde asana lo que significa que la mente trabaje en un estado como lo que es dhyana, que es a lo que sin duda tenemos que llegar, tenemos que ir hacia él. Pero hay que entenderlo desde fuera, porque si no comenzamos a caer en una práctica que puede convertirse, si se hace mecánicamente, en una autosugestión. Hay que tener mucho cuidado con esto. Si es difícil incluso discriminar en el propio cuerpo físico, teniendo piel para sentirlo y teniendo los ojos para verlo, a veces creemos que está bien y está mal puesta la posición, imagínense lo difícil que es tener un grado de discernimiento y discriminación real sobre nuestros pensamientos y sobre lo que nosotros creemos que está pasando en profundidad en el subconsciente. Estos son palabras muy grandes y la mayoría lo pasa por alto. La práctica de dhyana, y sobre todo en Occidente, habiéndoles dicho desde el principio lo difícil que es aquilatar el concepto de yoga en general, es difícil que se aquilate entonces lo que significa dhyana y lo que significa meditación. Que sean muy cautelosos, observen, experimenten y después pues busquen en consideración a lo que conocen sobre su mente, de su práctica, aquello que puedan ser capaces de percibir. ¿De acuerdo? Ese es mi consejo personal. Muy bien. Bien, me preguntan sobre secuenciación. Yo llevo muchos años ya practicando y otros tantos enseñando y todavía estoy descubriendo cosas sobre la secuenciación. Los caminos por los que una persona puede llevar su cuerpo y su mente a percepciones determinadas pues son francamente muy diversos. Pero de forma muy clásica, en el método Iyengar, y solo digo de forma muy clásica, no se vaya a tomar esto categóricamente, se suelen practicar las asanas de pierna al principio, o sea, el grupo que va desde Tadasana hasta Uttanasana, pasando por las extensiones laterales, por las caderas o por las rotaciones de pierna, paribritas, Virabhadrasana 1, hasta llegar a Uttanasana, y luego se suele practicar sedentes, posiciones sentados, ¿no? Finalmente se practican posiciones supinas y posturas de inversión, o sea, de pie, sentados, tumbados, cabeza, y finalmente pues Shavasana. Se practica el pranayama a veces al final de la secuencia o a veces al principio de la secuencia, en dependencia de lo que vamos a hacer durante las asanas. Es bastante complicado porque son muchas formas distintas de practicar. Lo que pasa es que cuando uno enseña a muchas personas distintas, y cuando uno aprende solo para sí mismo. Es mucho más fácil para un practicante buscar secuencias que están diseñadas en general para todo ser humano y luego ir a especificidades. Yo les aconsejo libros como Light on Yoga o Luz sobre el Yoga, que son grandes compendios de asanas que tienen al final secuencias establecidas ya de asanas hechas por el propio Iyengar, las que no van a haber sorpresas. A partir
pide que ustedes experimenten ese sabor profundo, que es una secuencia totalmente balanceada, y se acostumbren a ella, pues entonces podrán ir a buscar secuencias un poco más específicas. Se lo digo por experiencia. Ustedes imagínense que están acercándose, digamos, al mundo de los sibaritas de la cata del vino. Si ustedes no tienen conocimiento sobre la diferencia de una denominación de origen de vino con respecto a otra, lo que deben empezar a hacer es comenzar a percibir sabores muy específicos para empezar a tener criterio, sensación personal, para que no sea subjetiva la práctica, objetividad en la sensación, en la precisión, y después empiecen a buscar otras cosas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en general, les doy las gracias a todos por haber estado todo el tiempo que hemos estado hablando hasta ahora. Seguramente podríamos estar horas y horas y todos los temas que podemos tocar sobre lo que hemos dicho nos mantendrían pues totalmente pendientes. Pero ya nos hemos extendido demasiado. Les recuerdo otra vez, clasesyoga.com, entren, dejen los comentarios que quieran dejar, para mí personalmente, y les invito a que formen parte de nuestra pequeña comunidad de practicantes de yoga que reciben nuestra información. Yo estaré encantadísimo de estar respondiéndoles a cada rato en el blog. Pueden escribir también, contacten con nuestro equipo, pueden también escribir correos y pueden, desde luego, pedirnos nuevos encuentros cuando quieran. Yo estoy perfectamente dispuesto a responderle a todos. De nuevo, muchas gracias. Aquí a los que no lo conozcan, este es el maestro del Guruji, Iyengar, y les invito a que sigan un estilo de vida que aumenta la calidad de forma perpetua mientras la práctica del yoga. Yo, desde luego, lo he experimentado, lo experimento hasta el momento y me apasiona la práctica todos los días. Les repito, esta conferencia ha sido grabada y buscaremos la manera en la que ustedes se beneficien también de este audio. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.